Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar con la función polinómica. La función polinómica, ¿sí?, tiene la forma de un polinomio, ¿sí? Este sería un polinomio de manera completa, ordenada, ¿sí?, sin factorizar. Esta función lo que vamos a hacer es graficarla, vamos a sacar los elementos principales y vamos a realizar un gráfico aproximado de la misma con los elementos que conocemos hasta ahora. La función puede estar factorizada o sin factorizar. Vamos a ver qué elementos tendríamos que calcular para poder graficar nuestra función polinómica. ¿Qué necesitamos? Importante, calcular las raíces y de esas raíces vamos a calcularlas con su orden de multiplicidad, o sea, cuántas veces se repite esa raíz como tal. Si la raíz es de multiplicidad par, o sea que se repite una cantidad par de veces, es decir, 2 veces, 4 veces, 6 veces, la función va a rebotar en el eje X sobre esa raíz. Si la raíz es de multiplicidad impar, ¿sí?, es decir, que es simple, triple, quíntuple, etc., la función va a atravesar al eje X en ese punto. Para encontrar las raíces, si la función no está factorizada, vamos a tener que factorizarla. ¿Qué es lo siguiente que vamos a encontrar? Vamos a encontrar los conjuntos de positividad y negatividad, o sea, aquellos intervalos donde la función, la gráfica de la función, se encuentra por encima o por debajo del eje X. Y por último, para poder hacer nuestra gráfica aproximada, vamos a calcular la ordenada al origen, es decir, la intersección con el eje Y. Es decir, necesitamos intersección con ambos ejes, raíces y ordenada, y los conjuntos de positividad. Con estos elementos ya podemos hacer una gráfica aproximada de la función. Vamos a ver un ejemplo. En nuestro primer ejemplo vamos a trabajar con una función que ya está factorizada, o sea que mirando la función ya podemos determinar quiénes son las raíces. ¿De dónde vamos a sacar cada una de las raíces? Cada una de las raíces las vamos a sacar de cada uno de los factores, ¿sí? Menos un medio de x cuadrado sería el primer factor, que en realidad el elemento que nos importa es x cuadrado, que es el que nos va a aportar una raíz. El otro factor sería x más 2, que es el que nos va a aportar una segunda raíz. Y el último factor sería x menos 3, que es el que nos va a aportar la tercera raíz. Si bien las podemos determinar mirando la función, vamos a hacer un pequeño cálculo que nos va a permitir calcular esa raíz. El primer factor tiene que ser igual a 0. Este menos un medio en realidad no afecta en nada, ¿sí? Simplemente esto va a dar 0 cuando x al cuadrado valga 0, es decir, cuando x sea 0, ¿sí? 0 al cuadrado es 0, por menos un medio, 0. 0 es nuestra primera raíz. ¿Qué multiplicidad tiene esta raíz? Es una raíz doble. ¿Por qué? Porque si x está elevado al cuadrado, quiere decir que esto sería x por x. O sea que la raíz 0 está repetida 2 veces. Por ende, la gráfica de la función va a rebotar en x igual a 0. La siguiente raíz, en x más 2, si lo igualamos a 0, nos queda que x igual a menos 2 es otra raíz. Y en este caso es una raíz simple, ¿sí? Porque si miramos la fórmula acá, el x más 2 estaría elevado a la 1, por más que no esté escrito, ¿sí? No está repetido, entonces es una raíz simple. Quiere decir que en este punto la función va a atravesar al eje x. Y por último, x menos 3 va a ser 0 si x es igual a 3. También es una raíz simple, porque x menos 3 acá estaría elevado a la 1. Y acá también va a atravesar al eje X. Vamos a los conjuntos de positividad y negatividad. Vamos a armar una tabla de signos, ¿sí?, con todos los intervalos que nos forman las raíces. Recordemos que las raíces eran menos 2, 0 y 3. Los intervalos que se pueden formar, si ubicamos en orden esos puntos, si los consideramos en orden sobre la recta numérica, van a ser de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0,
de 0 a 3 y de 3 a más infinito. ¿Cómo armábamos esta tabla de signos? Tomábamos un representante de cada intervalo para analizar qué signo tiene cada uno de estos factores en ese intervalo. De menos infinito a menos 2, por ejemplo, podemos tomar el menos 3, ¿sí? Reemplazo, menos 3 al cuadrado va a quedar positivo. De hecho, x cuadrado va a ser siempre positivo. Pero ¿qué pasa? Como lo estoy multiplicando con un número por un número negativo, o sea, por menos un medio, va a quedar negativo, ¿sí? O sea que toda esta fila nos va a quedar negativo, ¿sí? Porque cualquier número que yo le vea acá al cuadrado va a quedar positivo. Multiplicado por un número negativo, ¿sí? Queda todo negativo. Fíjense que nosotros estamos reemplazando siempre valores que están dentro de los intervalos. Los intervalos son abiertos, ¿sí? No incluimos las raíces. Vamos con el siguiente factor, que es x más 2. X más 2, ¿qué signo va a tener en este intervalo? Tomamos un representante, el menos 3, habíamos dicho. Menos 3 más 2 me queda menos 1, o sea que acá tenemos que la función es negativa. Tomamos un representante de este intervalo, de menos 2 a 0 tenemos el menos 1, por ejemplo. Menos 1 más 2 es 1, positivo. De 0 a 3 tenemos el 1, por ejemplo, 1 más 2, positivo. Y de 3 a más infinito, el 4, por ejemplo, 4 más 2, positivo. Vamos con el último, x menos 3, si tomamos un elemento de este intervalo, de menos infinito a menos 2, menos 3 por ejemplo, menos 3 es menos 6, negativo. De menos 2 a 0, por ejemplo, el menos 1 menos 3, menos 4, negativo. De 0 a 3, el 1 por ejemplo, 1 menos 3 es menos 2, negativo. Y por último, de 3 a más infinito, sería un número más grande que 3, por ejemplo el 4, 4 menos 3, positivo. Y ahora vemos cuál sería el signo de nuestra función en cada uno de estos intervalos, que sería el producto de estos tres. Menos por menos es más, por menos, menos. Este menos infinito a menos 2 va a ser parte del conjunto de negatividad, porque nos está diciendo que la función en todo este intervalo va a ser negativa. Vamos a este otro intervalo a ver si es de positiva o negatividad. Multiplicamos los signos. Menos por más es menos, por menos, más. De menos 2 a 0 es un conjunto de positividad, o sea, la gráfica va a estar por encima del eje X. De 0 a 3, menos por más es menos, por menos, más. Este también es un conjunto de positividad. De 3 a más infinito, menos por más es menos, por más, menos. De 3 a más infinito, la gráfica está por debajo del eje X. Fíjense que en 0, ¿sí? No cambia el intervalo, en 0, no cambió de signo, porque nosotros habíamos encontrado justamente que 0 era una raíz doble, o sea, una raíz donde la función rebotaba. Entonces, si rebota, no va a cambiar de signo. Eso siempre va a pasar cuando sean raíces de multiplicidad par. Entonces, conjunto de positividad, si escribimos lo que nos dio, es de menos 2 a 0, y de negatividad de menos infinito a menos 2, unión de 3 a más infinito. Lo último que vamos a calcular va a ser la ordenada al origen. Cuando está la función sin factorizar, o sea que está en su forma desarrollada, sería el término independiente. Cuando está factorizada hay que hacer el cálculo, hay que reemplazar el 0 en la función. ¿Dónde? En la x. Menos un medio por 0 al cuadrado, por 0 más 2, por 0 menos 3. 0 al cuadrado es 0, por menos un medio nos queda 0, por 2, por menos 3, todo esto queda 0. Resumiendo, y ya podemos hacer el gráfico de nuestra función, teníamos las raíces, menos 2, 0 y 3. Acuérdense que 0 en 0 rebotaba, y en menos 2 y en 3 atravesaba. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de graficar. Los conjuntos de positividad y negatividad, que fue lo que encontramos recién, de menos 2 a 0 y de 0 a 3.
va a estar la gráfica por encima del eje X, y de menos infinito a menos 2, unión de 3 a más infinito, la gráfica va a estar por debajo del eje X. Y la ordenada sería el punto 0, 0. O sea, el corte con el eje Y estaría en el 0, 0. Todo esto vamos a usarlo ya para graficar, para hacer un gráfico aproximado. Bien. Recordemos, teníamos en menos 2 una raíz, en 3 la otra raíz. La función era negativa de menos infinito a menos 2 y de 3 a más infinito. Entonces la gráfica va a empezar por acá. Otra de las raíces era el 0, ¿sí? Y la ordenada. Va en menos 2 atravesaba, de hecho de menos 2 a 0 la función era positiva. Vamos a un determinado punto, porque estamos haciendo aproximado, necesitamos otros elementos para calcular máximos y mínimos. En 0 la función rebotaba, o sea que sube, ¿sí? De hecho seguía siendo positiva, también hasta un cierto punto. Vuelvo a bajar hasta la próxima raíz y atravieso porque de 3 a más infinito la función volvía a ser negativa. Y este sería nuestro gráfico aproximado de la función. Aproximado es porque nosotros acá hacemos una tentativa de hasta dónde podría ir la función, lo mismo acá, ¿sí? Necesitamos, como dije recién, más elementos, ¿sí? Más elementos para determinar los máximos y mínimos y demás. Si uno quisiera ser un poquito más preciso, podría hacer una tabla de valores, pero hay veces que las funciones polinómicas toman valores muy altos, ¿sí? O muy bajos. Entonces, por eso hacemos una gráfica aproximada. Si queremos, como dije, más elementos, necesitamos otras herramientas del cálculo de la matemática. Con esto tendríamos todo lo necesario para hacer la gráfica de una función polinómica de manera aproximada. Hasta la próxima.